Sean ustedes bienvenidos al primer video de una serie de tutoriales sobre la modelación de sistemas de riego con WaterCAD. Cabe destacar que el programa tiene una aplicación exacta para la modelación de redes de agua potable y sistemas de abastecimiento de agua potable. Sin embargo, tomando en cuenta algunos criterios, se puede realizar la modelación de sistemas de riego con el paquete. Antes de iniciar la modelación de un sistema de riego, tenemos que tocar aspectos importantes que debemos tener en cuenta al momento de realizar una modelación. En ese entendido, vamos a iniciar con este primer tutorial considerando los siguientes aspectos. Como primer punto, vamos a hablar del caudal del sistema. El mismo debe ser extraído del diseño agronómico. Cabe destacar que los sistemas de riego, a diferencia de las redes de distribución de agua potable, presentan turnos, frecuencias y tiempos de riego. Es decir, que el sistema no va a trabajar las 24 horas del día. Más al contrario, el sistema de riego va a estar regido a la cantidad de emisores funcionando en un determinado tiempo. Para empezar con el diseño de un sistema de riego, lo primero que hay que hacer es recolectar datos del diseño agronómico, como se puede observar en el cuadro inferior, donde extractamos datos importantes como ser el número de usuarios dentro del sistema, el aspersor asignado o el emisor. En este caso hablamos de un aspersor Rainville de 3/4 de baja presión, cuyo caudal de irrigación es de 0.17 litros segundo. ¿De dónde sacamos estos datos? Los tenemos generalmente de los fabricantes, de los emisores. El caudal del hidrante va a ser la multiplicación de la cantidad de aspersores que están trabajando por usuario, como en este cuadro. Por ejemplo, el caudal del aspersor es 0.17 litros por segundo. Sin embargo, cada usuario tiene derecho a 3 aspersores, por lo que el caudal del hidrante sería de 0.51 litros segundo. Al mismo tiempo hay que extraer los días de operación del sistema y la cantidad de personas que están regando de manera simultánea. En este cuadro se muestra que el día lunes están regando 4 personas, el día martes 4 personas, el día miércoles 4 usuarios y el día jueves 4 usuarios. Por tanto, el caudal del sistema va a ser la multiplicación del número de usuarios regando por el caudal de cada hidrante. En este caso, tenemos que 4 por 0.51 nos da 2.04 y ese llega a ser el caudal del sistema de riego. Antes de entrar a la fase de diseño del sistema, debemos tener un esquema del funcionamiento de la red de riego, el cual debe comprender las siguientes partes: una fuente de abastecimiento, las parcelas que están involucradas en el proyecto, el trazado de la tubería de la red de riego y la ubicación de los hidrantes. Por otra parte, dentro del esquema se debe apreciar los turnos de riego para cada usuario. Como por ejemplo, podemos ver que el día 1 solamente van a regar las parcelas de color morado. El día 2 llegan las parcelas de color
verde, el día 3 las parcelas de color celeste y el día 4 las parcelas restantes. Una vez teniendo estos datos, podemos pasar a la fase de diseño de la red de riego, teniendo en cuenta algunos parámetros, como los mostrados a continuación. La velocidad, que debe estar comprendida entre 0.50 metros segundo como valor mínimo a 2.5 metros sobre segundo dentro de la red de riego. Y en caso de tener velocidades menores, estas se deben justificar. Como por ejemplo, pueden existir redes en terrenos de muy baja pendiente, en terrenos llanos, que por las condiciones topográficas del lugar pueden presentar velocidades menores a 0.50 metros sobre segundo. Sin embargo, para este punto, nos podemos apoyar en la norma boliviana de agua potable, cuya velocidad mínima aceptable en redes de distribución es de 0.30 metros sobre segundo. El cálculo de la velocidad se lo hace a través de la ecuación de continuidad, que es comúnmente utilizada en nuestro medio, que indica que el caudal va a ser igual al producto del área por la velocidad. Otro parámetro de control dentro de las redes de riego es la presión de trabajo. Y aquí hay que hacer un énfasis y decir que la presión en el hidrante no es la presión del emisor, ya que la presión de operación del hidrante va a estar en función de la cantidad de emisores funcionando en parcela. Para definir con más claridad este aspecto, debemos realizar el cálculo de la presión en los laterales, el cual va a estar definido por la pérdida de energía en el lateral. Esta es ocasionada por la cantidad de emisores trabajando en la misma línea. Para su cálculo nos basamos en la ecuación de Hazen-Williams para pérdidas de carga en líneas de tubería. Esta ecuación debe ser afectada por el factor de Christiansen, ya que existen muchas salidas de flujo en la tubería. Posteriormente se suma la presión nominal de trabajo del emisor seleccionado y al mismo tiempo se suma la diferencia de alturas que puede existir en la línea del lateral. Una vez calculados estos datos, procedemos a calcular la presión del lateral, que es la sumatoria del 77% de la pérdida en el lateral más la presión nominal del emisor más la diferencia de cotas que puede existir en la línea del lateral. Una vez calculada la presión del lateral, calculamos la pérdida de carga en la secundaria. De la misma manera, utilizando la ecuación de Hazen-Williams, pero esta vez sin afectarla por el coeficiente de Christiansen, ya que estamos trabajando solamente para el último lateral de la parcela. Sin embargo, si existieran más de un solo lateral trabajando en simultáneo, también la pérdida de carga en la secundaria debe ser afectada por el factor de Christiansen. Teniendo ya calculados los datos, procedemos al cálculo de la presión del hidrante, que llega a ser la presión del lateral más la pérdida de carga ocasionada por el flujo en la secundaria y la diferencia de alturas que puede existir desde la salida del hidrante hasta el lateral que está funcionando. Si bien este procedimiento parece tedioso, este cálculo se lo realiza solamente para las parcelas más desfavorables. Generalmente, esta puede ser la última parcela de la red de riego, como también aquellas parcelas que presentan pendientes dentro del sistema. De este cálculo de presiones podemos sacar un resumen y decir que en nuestro medio vamos a hablar de tres tipos de sistemas. Sistemas de baja presión, que son menores a 15 metros columna de agua. Sistemas de media presión,
cuya presión se encuentra entre 15 metros columna de agua y 35 metros columna de agua, y de alta presión, cuyas presiones superan los 35 metros columna de agua. Una vez tomados en cuenta estos parámetros, procedemos al diseño del sistema de riego. ¿Cómo vamos a realizar el diseño del sistema? Debe ser enfocado desde el punto de vista de la operación, considerando los turnos de riego, las frecuencias de riego y el tiempo de riego por cada usuario. Si bien en nuestro medio la modelación de estos sistemas es un punto importante, cabe destacar que aún en nuestro medio se emplean las planillas Excel para el diseño de ciertos sistemas, ya sean de redes de distribución o sistemas de riego. Y es en este entendido que es importante ver cómo estas planillas trabajan con los datos que nosotros ingresamos para luego obtener los resultados que deberíamos observar al momento de realizar la modelación del sistema en un programa. Para iniciar, vamos a hablar de la distancia inclinada, que llega a ser la distancia real de la tubería entre dos progresivas. Posteriormente hablamos del diámetro interno. El diseño de las tuberías de los sistemas de riego se deben hacer considerando el diámetro interno de la tubería, no así el diámetro comercial. Este diámetro viene dado por la expresión de la diferencia del diámetro externo menos 2 veces el espesor de pared. Y el espesor de pared nosotros lo podemos obtener de los catálogos de los proveedores de tubería, los cuales indican qué espesor debe tener cada tubería de acuerdo a la presión que ésta va a soportar durante su recorrido. Una vez teniendo los datos de entrada, que son la distancia inclinada, el caudal y el diámetro interno de la tubería que nosotros queremos proponer en el diseño, pasamos a calcular las pérdidas a través de la ecuación de Hazen-Williams, la cual está en función del caudal, de un coeficiente de rugosidad, la longitud de la tubería y el diámetro. Volvemos a recalcar que este diámetro debe ser el diámetro interno. Una vez encontradas las pérdidas, la planilla lo que hace es acumular las pérdidas por cada tramo de progresiva, hasta el punto donde nosotros debemos evaluar tanto la presión dinámica como la velocidad. Para el cálculo de la velocidad recurrimos a la ecuación de continuidad. La presión estática va a ser tomada en cuenta desde la fuente, que sería la cota salida, menos la cota llegada, el último punto de la tubería. Y por último, la presión dinámica, que llega a ser la diferencia de la presión estática menos la pérdida generada a causa del movimiento del flujo en la tubería. Si bien estas planillas han sido aplicadas durante mucho tiempo, actualmente su uso es menor. Sin embargo, cabe recalcar que este es el inicio para llevar a cabo una buena modelación, ya que antes de ingresar al programa debemos tener en cuenta la teoría, los parámetros y las características que debe presentar un sistema de riego. Si bien el programa nos va a ayudar en la modelación y nos facilita mucho ver cómo se comporta el sistema de riego, nosotros debemos tomar en cuenta que los datos que vayamos a introducir en el mismo deben ser los datos que se ven reflejados en el esquema hidráulico. Y para verificar que nuestro diseño esté acorde a los parámetros, nosotros vamos a revisar estos últimos puntos: la velocidad y la presión dinámica. Antes de despedirnos, cabe destacar que hay una diferencia entre el diseño y la modelación. En el diseño, nosotros como calculistas proponemos el tipo de material que vamos a usar, también proponemos la infraestructura que deseamos emplazar en el proyecto.
Y esto lo hacemos a partir de nuestros cálculos. Las planillas Excel nos ayudan a dimensionar estos componentes, a diferencia de la modelación que nos ayuda a verificar el diseño realizado durante el funcionamiento de las obras calculadas. Con esta breve introducción, nosotros nos despedimos y esperamos verlos en el siguiente video, en el cual vamos a abordar el tema de la modelación de sistemas de riego en WaterCAD. Muchas gracias por su compañía. Nos vemos en el siguiente video.